Les adelantaba, mi invitado esta noche es don Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, hoy en calidad de amigo de CDN. Y debo decirle algo que ustedes no saben, el nombre de este programa, ideólogo de 55 minutos. Es don Milton. Bueno, esa es la verdad. O sea que este programa es en parte suyo. Gracias, afortunadamente todo salió bien. Porque si no yo hubiese sido en gran parte responsable. Pero Habría el éxito sido estaba responsable. asegurado, no me equivoqué. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Yo no sé de dónde a usted le salió todo eso, pero don Milton fue parte de todo esto, de la creación de este programa. Brillante recorrido por la comunicación Trabajo dominicana. en equipo, gracias don Milton, trabajo en equipo. Don Milton, ¿cómo está la situación política del país con el tema migratorio? Mucha gente dice que la democracia en República Dominicana, a juzgar por cómo se han dado los procesos en otros países, estamos dando pasitos, trillando el camino hacia tener preocupaciones a futuro por el tema de la democracia, dando origen al tema de la migración y a otros temas electorales, por ejemplo el caso de La Vega, y pareciera que hay preocupación en varias personas. ¿Qué ve usted desde la experiencia de tantos años en el ámbito jurídico y en el ámbito constitucional? Bueno, realmente yo tengo ciertas preocupaciones. En el ámbito económico, en el ámbito de la inversión extranjera, de la inversión nacional, las cosas van muy bien. Todos los indicativos señalan que este es un país que tiene un equilibrio macroeconómico envidiable, un crecimiento económico sostenible, aunque hay problemas de distribución de la riqueza, pero eso es común en todas partes, o casi en todas partes, con mayor o menor grado. Nosotros tenemos un clima de inversiones formidable, un desarrollo del turismo excepcional. Las zonas francas han tenido un repunte extraordinario también. Y a mí me parece que en términos generales la economía dominicana va muy bien. Y eso es significativo. En la parte democrática, este país es un tesoro. Los poderes públicos funcionan adecuadamente. La libertad de expresión, con sus amagos a veces, como la famosa ley esa 124 del DNI, la libertad de expresión, salvo con esos amagos que parece que van a ser corregidos finalmente, pues es algo muy valioso para la sociedad democrática dominicana. He dicho que este país, dentro y fuera, he dicho que es un tesoro, pero los tesoros hay que cuidarlos. Claro. Y entonces no hay duda de que nosotros tenemos, es lógico, ciertas dificultades y ciertos problemas que hay que resolver. Yo pienso que en términos políticos no hay mayores dificultades, los partidos se expresan. Ahora el presidente ha planteado una reforma constitucional, yo he señalado que yo estoy de acuerdo con 2 puntos de esa reforma, y el más importante es lo que he denominado el legado Abinader, que es la cláusula pétrea, en el sentido de que el tema de la reelección presidencial no pueda ser modificado, salvo que se convoque una asamblea constituyente o que haya un estado en el cual se produzca la abolición de la Constitución y del orden constitucional. Esas cláusulas pétreas son utilizadas en una gran cantidad de países en el mundo. He señalado que la Constitución portuguesa del año de 1976 tiene unas 14 cláusulas pétreas y funcionan, en todos los países funcionan, porque aquí a nadie se le ha ocurrido modificar la forma de gobierno, que es civil, republicano, democrático y representativo. Y esa fórmula viene, esa cláusula pétrea viene de la Constitución de 1865, restauradora. Ahí se hablaba de gobierno alternativo y responsable, democrático y republicano. Entonces, yo creo que en esa parte nosotros vamos mejorando. Yo también comparto el criterio de que el Ministerio Público, el Procurador General de la República debe ser inamovible, no por 2 años, sino por 4 años. Si tú lo pones
a 2 años probándolo. Es un signo de que si tú te portas bien, entonces yo y se va a pasar los 2 años tratando claro, de congraciarse claro, con el gobierno. Claro, eso no tiene sentido. Porque él no nombró, el presidente de la República actual no nombró a Miriam Germán por 2 años. Claro. Yo supongo que él, por las cualidades excepcionales de Miriam Germán, dijo, con esa me voy yo 4 años. Y efectivamente se fue los 4 años con ella. Y todavía le pidió que siguiera. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que refrende esa designación. He dicho que de 145 países examinados, en 129 hay la designación a cargo del órgano ejecutivo, como se llame, presidente de la República, primer ministro, rey, sultán. Siempre es una facultad del presidente de la República, porque todo lo que es la política penal y criminal es una prerrogativa no del Congreso ni de nadie en particular, es una prerrogativa del presidente de la República. Y por eso yo he dicho que ese Procurador General de la República debe ser nombrado por el presidente de la República y refrendado por el Senado de la República, como es el método norteamericano. Porque el Senado es más plural. Que ahora existan solamente 3 legisladores de la oposición, bueno, pero en la Constitución no se adopta para regir momentos específicos, sino para la generalidad de los momentos y del tiempo. Y la independencia de un procurador no depende de quién lo nombre, depende de la particularidad de sí mismo. Pero por supuesto, el propio presidente de la República dice que Miriam Germán y efectivamente es independiente. ¿Y cuál es la garantía que ella tiene de inamovilidad? Ninguna. Yo he dicho eso, que eso no depende esencialmente de la normativa. La normativa contribuye porque da mayor seguridad, da mayor garantía, pero no es lo determinante. Entonces, creo en el modelo norteamericano y en la República Dominicana hay precedentes. El Senado de la República, a veces la gente no se da cuenta de eso, porque aquí pocos ciudadanos se han leído la Constitución completa y como no quieren enseñarla, este ministro de Educación no quiere enseñar la materia formación constitucional, bueno, eso irá así. ¿Hay explicación para eso? Pues, yo te voy a contestar, déjame terminar. Sí. Déjame terminarte con eso para que tú me creas un panorama amplio de interrogantes y de cosas y temo perderme. Pues yo decía que lo que pienso es que el Ministerio Público, el presidente de la República lo nombra. Y entonces es ratificado por el Congreso. Pero poca gente recuerda en la República Dominicana que los diplomáticos y jefes de delegaciones diplomáticas en el extranjero son designados por el presidente de la República, pero son refrendados por el Senado de la República. Ningún embajador nombrado por decreto puede partir hacia el exterior si no tiene la aprobación del Senado de la República. Pero el Senado finalmente es el que nombra a la Cámara de Cuentas de las ternas que le somete la Cámara de Diputados. Pero el Senado es que nombra al defensor del pueblo de la terna que le presenta la Cámara de Diputados. La Cámara de Cuentas también. O sea, tiene una tradición y es un órgano plural. Siempre dirán que el Consejo de la Magistratura está sometido al influjo del presidente de la República. Además, tú vas a sacar el procurador cuando va a ser independiente, y lo han dejado cuando supuestamente no es independiente. Que el procurador no tiene que estar ahí porque es para elegir jueces. ¿Y qué hacen los jueces ahora para elegir al procurador? Eso no tiene sentido. Esas son de esas historias. Aquí la enseñanza de la Constitución y del derecho constitucional le hace mucha falta porque hay muchos inventos y muchas locuras que se hacen. Y después usted ve los inconvenientes que eso tiene. Yo he dicho que yo estoy de acuerdo con esos 2 temas, con esas circunstancias examinadas. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con juntar las elecciones. Van a acabar de destruir el poder municipal. Eso es un retroceso de un partido que se llama Moderno. Juntar las elecciones cuando en América Latina hay 4 países solamente que tienen elecciones juntas. Le van a meter 5 boletas a ciudadanos que no tienen, que tienen la mejor fe, el mejor deseo,
de participar en la fiesta de la democracia, pero que 5 boletas, ¿qué tiempo van a tomar para votar? Eso no tiene sentido. Y las elecciones anticipadas, las de medio término, pueden ser también una evaluación para los gobiernos, Sí, para pero que la más gente le pase una evaluación Claro, a pero cómo han sido más sus 2 que primeros eso años. es para estrechar la convivencia y la visibilización del poder municipal del que hablaba Juan Pablo Duarte en su proyecto de ley municipal. Mira, cuando las elecciones municipales eran completamente separadas, se creó un liderazgo municipal importante porque la gente tenía que bregar con eso. Que cuesta dinero. Óyeme, lo que se gasta en una elección no se puede ver simplemente como un gasto, es una inversión en la democracia. Pero además hay que limitar el gasto, pero no de boca y de una resolución de la Junta. Hay que decir, sencillamente, en las elecciones municipales el tope tal. Además, el que no quiere dar dinero, que no lo dé, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que usted está hablando desde la conciencia, don Milton, y a la clase política le falta mucha conciencia. Bueno, pero no olvides una cosa, yo soy político, Sí. no soy partidarista, porque yo me retiré del partidarismo Hace muchos años. en el año 2010. Sí. En mayo del 2010. Pero yo te voy a decir una cosa, Juan Pablo Duarte decía que la política después de la filosofía era la ciencia más noble, era la ciencia más digna para ocupar las inteligencias nobles. Juan Pablo Duarte fundó lo que podríamos nosotros considerar el primer partido político, Un movimiento porque político. ¿qué era la no, Trinitaria? eso que tú dices lo dice Julio Genaro Campillo Pérez, gran amigo, ido a destiempo. Claro. Historiador, político. El primer movimiento político pero fue la claro, Trinitaria. el primer partido, dice Campillo que ese era el primer partido político, los Estoy trinitarios. de acuerdo, coincido con Entonces, eso. yo creo que eso es un retroceso. Van a hacer un daño, que la gente no vota, pero los partidos no se acuerdan de toda la gente y todos los alcaldes que compran durante el proceso preelectoral y de todos los jaleos que hacen. Y los síndicos se sienten que a ellos les corresponde. ¿Qué les corresponde? Acera, contener, recoger basura. Eso es lo que les corresponde, porque no pueden asfaltar porque tiene que ser el gobierno central. Porque ¿qué dinero asfaltan? No pueden construir un mercado porque no tienen dinero. Entonces, van a acabar con los municipios y van a acabar con la democracia. Porque yo sé, me consta, que hay mucha gente que no votó en el proceso electoral pasado por vergüenza, porque el voto asistido, cuando tú vas a votar con alguien, piensan que ese te trajo porque te compró la cédula, a menos que sea una persona que se vea que no puede ver, que está en una silla de ruedas, que no puede caminar. Tienen que admitir además que no pueden hacerlo. Pero claro, que solo no pueden entonces hacerlo. Mucha gente no votó con eso. Ahora, imagínate 5 boletas. No piensan en la ciudadanía, no piensan en la democracia. Y eso es grave, porque cuando tú invocas cuestiones económicas para... Óyeme, el derecho más grande que tiene un ciudadano. Yo se lo digo a los estudiantes míos, miren, no hay un derecho más grande que el derecho al voto en la democracia. Claro que porque sí. es el único momento en la vida democrática en que el ciudadano más humilde de Loma Atravesada de Samaná es igual al empresario más rico de la República Dominicana. Una persona, un voto. Un voto. Pesan iguales, Se cuentan deciden de la misma iguales, manera. cuentan iguales. Entonces, si usted lo que va a hacer es alejar a la gente de la votación, que ya hay problemas por todas esas truchimanerías que hacen de comprar al alcalde, mira, y que no digan que no, porque eso lo sabe todo el mundo y uno tiene pruebas de eso. Fueron cosas muy evidentes. Pero son cosas, y lo hacen todos, uno más que otro, Así porque es. ahora parece que fue más grande que nunca. Entonces yo te digo, entonces ven acá, ¿a dónde van a llevar la democracia municipal? ¿A dónde van a llevar los municipios? Que es la primera escuela de democracia. En ese mismo contexto. Entonces, de la perdón, lo democracia otro municipal. hay otro tema, que es la reducción de los diputados. Óyeme, ¿cuándo? Pero antes de que usted entre en la Sí. reducción de los diputados, antes de que salgamos del tema de las alcaldías, hay un reto ahora con la alcaldía de La Vega, por ejemplo, Sí. y vamos a entrar pronto en lo de los diputados. Se ha designado o se quiere designar un alcalde que no fue elegido por el voto de la gente. O sea, si el pueblo elige una persona como alcalde y luego esta traiciona a su ciudadanía, porque eso es una traición, ganar unas elecciones para usted irse a un movimiento, a una posición de gobierno y dejar vacante la alcaldía para que el Poder Ejecutivo decida entonces a quién nombrar. También ahí se está mandando una señal quizás un poco equivocada, don Milton. ¿Qué opina pero usted? Fíjate tú, yo tengo y tengo que decirlo claramente, yo tengo una gran amistad
y le profeso una gran admiración a Kelvin Cruz. Sí. Kelvin Cruz es uno de los mejores gerentes municipales que hemos conocido. No, yo también le tengo mucho cariño, no, pero no debió dejar su alcaldía. No, pero él tiene derecho a aspirar a más. Y entonces no debió ir a las elecciones bueno, de alcalde. Pero las circunstancias cambian. Pero en tan poco tiempo. Bueno, pueden haber cambiado porque tú sabes que la política sobre todo es muy cambiante y ya se prepara un nuevo escenario. Entonces debieron ir a otras elecciones. Bueno, no, espérate, ahí vamos. Es que no hay otro camino que no sea celebrar porque la ley es muy clara con eso. No, oye lo que pasa, porque por eso que a mí me preocupa que no quieran enseñar la Constitución. Tú haces un survey entre ciudadanos distinguidos de este país, legisladores, abogados, jueces, médicos, nunca se han leído la Constitución completa. Pero a los más altos niveles, nunca se han leído la Constitución. Muchos de los que están en el Congreso, que legislan sobre la base de esa Nunca se han leído la Constitución completa. Pues no se la han enseñado. Por eso es que la Constitución no se puede enseñar transversalmente, como quiere el ministerio y este ministro. Es una asignatura, como logró el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por aclamación, el Consejo Nacional Superior de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó una asignatura, formación constitucional. El Tribunal Constitucional le preparó una obra y para mi gran satisfacción, por aclamación se aprobó en una reunión que se hizo en la Madre y Maestra. Ya en lo que queda de este año habrán 25 universidades enseñando esa asignatura que se llama formación constitucional. ¿Y por qué no se le puede dar a los jóvenes? Entonces, eso era a propósito del tema de las elecciones en La Vega. ¿Qué sigue? ¿Es obligatorio llamar a unas elecciones? Claro, mira, para que a mí me gusta también enseñar las cosas, porque yo noto este gobierno es muy luminoso en la parte económica, pero la parte jurídica e institucional deja mucho que desear. Sí. Y el presidente de la República no se merece eso, porque es un hombre de absoluta buena fe, de una capacidad de trabajo y de una entrega extraordinaria. Entonces lo meten en unos jalejos. Yo nunca vi, pero él se dará cuenta de eso después, cuando él verá todos los líos jurídicos que le van a dejar. Pero bueno, mira, yo oigo una serie de cosas que se dicen. Lo que pasa es que esa disposición de la ley del Distrito Nacional y de los municipios es una disposición preconstitucional antes de la reforma constitucional del 2010 y no podía prever lo que ha pasado. La prueba, mira, cuando se hizo la reforma en la que yo participé con mi querido hermano Emanuel Equea y el fenecido gran amigo don Pedro Romero Confesor, como el país estaba al borde de una crisis, de una guerra civil peor que la del año de 1965, nosotros tuvimos que trabajar en la reforma de 1 de la tarde a 5 de la tarde en el Palacio Nacional, en la segunda planta. Y nosotros ahí creamos el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia iba a escoger a todos los demás jueces. Pero en medio de ese fragor, y a pesar de que eso después fue al Congreso, se nos escapó que había una disposición en el artículo 55, numeral 9, de la Constitución, que decía que en caso de receso, cuando hay las cámaras legislativas que están en receso porque ha terminado la legislatura, el presidente de la República podía nombrar jueces, miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, todo, con la obligación de informarle al Congreso cuando empezara de nuevo su legislatura y decidiera la escogencia final. Pero eso estaba también en el artículo 55, numeral 11, el famoso artículo 55, que se cambia en el 2010, pero en esa Constitución del 1994 aparece, y en la del 2002 también, que en el caso de regidores o síndicos en esa época, agotados los suplentes,
pues se sometía al presidente de la República, el partido a lo cual pertenecían, una terna para que decidiese. Pero eso se eliminó porque en un régimen democrático donde hay balance de los poderes, el poder ejecutivo no puede designar gente que por su naturaleza escapan a la esfera de competencia del Ejecutivo, que hace nombrando jueces, si ya es una atribución de la Suprema, y que hace nombrando alcaldes. Entonces, ¿qué pasa? El viejo método, por eso lo llevan al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional seriamente, lo único que puede decir que eso no es posible. Rechazarlo, claro. Entonces, ¿qué pasa? La ley contempla esa posibilidad. La ley electoral, el artículo 96 de esa ley, aquí lo traje, dice muy sencillamente, elecciones extraordinarias son las que se efectúan por disposición de una ley de la Junta Central Electoral o mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley, y oye esto mi querida Yulisa, o para cualquier otro fin. ¿Cuál es cualquier otro fin? Un caso de la especie que se ha presentado como consecuencia de la renuncia del alcalde titular, de la suplente del alcalde, y que el Poder Ejecutivo no tiene atribución ni competencia para elegir funcionarios electivos como ese, con esta Constitución. Eso es llevar al presidente de la República que comete una falta grave, susceptible de sometimiento a juicio político, que por supuesto con 3 de la oposición y 10 de la oposición no va a prosperar, pero eso tendente óyeme, eso que lo que quiere decir es desacreditar al presidente de la República. Pero entonces debe haber una asesoría jurídica en materia constitucional y en materia hasta de derecho de elecciones que el presidente de la República necesita y parecería que no tiene. Bueno, lo primero... Quizá uno desde el desconocimiento opinando desde afuera, ¿verdad, Humildo? Mira, Yulisa, lo primero que tienen que hacer es consultar a la Junta Central Electoral. La han consultado sobre eso, porque la Junta está obligada. Eso es lo que se llama esa sería una elección extraordinaria parcial. Porque, que se va a gastar mucho dinero, es en la provincia de La Vega completa, porque eso no es Constanza, no es nada de eso, no es Jarabacoa. Es solo el municipio. Es solo el municipio. ¿Qué tú haces? Respeta los plazos de la ley, 30 días para lo que sea, que el dinero que hay que gastar es un plazo estricto. Bueno, pero el procedimiento es el procedimiento. Pero claro, pero lo que te quiero decir es que eso es una cosa que cae por su propio peso, es que la democracia se construye sobre el respeto a las instituciones, claro, y no inventando cosas, crearle un problema a ese hombre, al presidente de la República, que ya lo tiene por la característica en que se produjo la sustitución, claro, ahí en La Vega de la candidatura, que si no era... Ya eso, más crítica no le falta. Bueno, entonces eso es locura por la falta de asesoría jurídica adecuada. Mucha gente opinando con conocimientos, yo diría, básicos, no, que son buenos en otras asignaturas, sí, pero sin experiencia de Estado y opinando sobre cuestiones como esta. Porque el primero que puede opinar de eso es la Junta Central Electoral. Es el primero que hay que preguntarle y que diga públicamente, y que diga públicamente qué cree la Junta. Porque esto no es cuestión de yo acomodar la cosa para que me reelijan en la Junta. No, es cuestión de decir la verdad, porque es que si los funcionarios que tienen la confianza de los órganos gubernamentales dominicanos y del pueblo dominicano no cumplen con su papel, la democracia entonces se va a destruir, porque hay una parte de responsabilidad personal, de compromiso institucional, de compromiso con sus propias vivencias, con su manera de ser, con los valores personales y espirituales que uno tiene. Eso no se vende. Entonces yo veo una serie de cosas que a mí, bueno, dirá, ya él está entrando en años y él ve las cosas así. No, yo tengo un contacto permanente con la juventud, muy estrecho. Yo creo que sí. Y entonces yo me nutro de todas esas vivencias y los jóvenes tienen esas inquietudes. Y no hay duda de que el país, que acabo de decir hace un minuto,
para mí es un tesoro institucional. Tiene que preservar eso, Claro, porque tiene que eso se pierde. Y mira, lo de los diputados que lo dejamos pendiente. Óyeme, nosotros pasamos 2 años estudiando la composición de la Cámara de Diputados. 2 años. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Por un lado, las circunscripciones territoriales, la territorialidad, la división política territorial del país, que son los senadores, y en el campo de los diputados, las circunscripciones territoriales, la representación de los dominicanos en el exterior, la circunscripción nacional, el número de pobladores, porque son 2 diputados por lo menos por cada provincia y uno por fracción de más de 50.000, uno por cada 50.000 o fracción de más de 25.000. Eso fue un estudio de 2 años, pero el presidente de la República nunca le habló a este país de juntar las elecciones y de reducir la Cámara de Diputados. Esos son su gente. ¿Con qué proyecto? Yo no sé con cuál, pero es para crear problemas y dificultades. La prueba, tuvieron que bajar de 53 a 20 y tú dices, ¿a quién van a perjudicar? A los ciudadanos representados en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, que es la más grande del país, en el Distrito Nacional, San Cristóbal, son 5 provincias. Pero ¿para qué si están limitados? Eso es pírrico, ahora de 53 a 20, y tú quieres, y le meten al presidente de la República que suba los nacionales de 5 a 25, pero eso es un desastre. Entonces, yo creo que no lo ayudan. No sabemos quién tomó esa decisión. Pero yo sé que no es el presidente de la República. Yo me atrevo a asegurar que esas no son cosas del presidente. El presidente fue muy claro todo el tiempo. ¿Qué decía él? La independencia del Ministerio Público, que en realidad es el Procurador General de la República, porque la Constitución le da toda la independencia. El presidente de la República solamente nombra al Procurador y nombra la mitad de los asuntos. Si son 14, son 7, y si son 12, son 6. Después todo eso lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. Tú no puedes nombrar a nadie. No, y querían quitar el Consejo Superior del Ministerio Público. Por supuesto, para hacer una maldad al presidente de la República. Y no, y para oye lo que yo estoy diciendo. Debilitar el sistema del y debilitar el sistema y quitar la independencia de abajo. O sea, claro. ¿Cuáles son los intereses que asesoran? Yo no sé, pero yo te voy a decir, es que le hizo mucho daño la pasada gestión de la Procuraduría General de la República, porque ahí cooptaron muchos cargos. Pero eso hay que resolverlo institucionalmente. Claro que sí. No a través de una trampa como era esa de eliminar. No, y el presidente de la República se dio cuenta de eso y sacó de la reforma la bendita cosa del Consejo Superior, la eliminación del Consejo Superior y que dejándosela la ley. Esa ley iba a ser una guillotina. Una bomba, eso iba a ser una bomba. Don Milton, tenemos que hablar del tema de la venta de terrenos fronterizos, tenemos que hablar de las marchas de extranjeros haitianos en República Dominicana, de todo este discurso de que la reglamentación anterior que pasó por el Tribunal Constitucional sobre la apatridia era incorrecto y que fue un fracaso. Bueno, diría yo, sin tener papeles cualquier cosa es un fracaso, pero quiero que usted me hable de todo eso y de la formación constitucional en las escuelas cuando nosotros regresemos de la pausa. Tengo que aprovecharlo segundo a segundo. Con mucho gusto. Ya venimos. Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional y parte de la familia CDN, es mi invitado esta noche. Tengo que aprovecharlo segundo a segundo. El tema de la venta de terrenos en la zona fronteriza. Usted es el único que ha tenido voz sobre el tema. Hay una ley que se sometió hace un tiempo al Congreso Nacional para la protección de los terrenos fronterizos y yo quiero que hoy usted le explique a la gente por qué hay que proteger los terrenos fronterizos de la venta a extranjeros. Lo primero es, Yulisa, que en la Constitución de la República del 2010, del 26 de enero de 2010, se estableció un número de reservas de ley para que se aprobasen leyes complementarias, es decir, complementan el marco de acción de la Constitución. Bueno, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda perfectamente. La Constitución de la República dice que el presidente de la República, conforme a la ley, puede conceder indultos el 27 de febrero, Independencia Nacional, el 16 de agosto, la Restauración, y el 24 de diciembre,
Nochebuena, víspera de Navidad. Eso último viene de Trujillo. Sí. Porque soltaban presos, indultaban presos. Y lo hacían precisamente la Nochebuena, el 24, para que el 25, si las formalidades administrativas lo permitieran, pues podían estar con sus familiares. Ahora, el presidente Medina, en un momento, no recuerdo si fue en su segundo periodo, decidió que no iba a dar más indultos porque estaban criticando porque no había un marco legal establecido. Hasta renunció la comisión de los indultos. Perfecto. Entonces yo te pregunto a ti, ¿a quién le hace daño los indultos con una sobrepoblación carcelaria y algunos procesos de rehabilitación de esos ciudadanos y ciudadanas que han violentado la ley y que han recibido la condena de la sanción punitiva administrada por el Estado? Eso no, ¿cuáles son sus intereses que se muevan? Pues ha sido imposible. Entonces, nosotros desde la presidencia del Tribunal Constitucional no había una rendición de cuentas, intervención, donde nosotros, una parte, sobre todo en los años iniciales, no demandásemos las leyes complementarias. Eran unas 90 leyes complementarias. Bueno, poco a poco han ido aprobando leyes complementarias. Pero esa era prioritaria, esa ley que obliga y decide que la propiedad inmobiliaria en la frontera, en la zona fronteriza, tiene que ser preferiblemente de los dominicanos. Una ley muy importante en ese sentido se dictó en México y es lógico. Yo me encuentro con gente, porque ahora yo tengo más oportunidad de hablar con la gente y caminar y conversar. Gente de la frontera que me dice, oiga, don Milton, pero ¿qué están comprando? Los vecinos están comprando toda esa tierra de la frontera. Cuando tú vengas a ver, esas tierras van a estar prácticamente anexadas, que no van a ser propiedad de dominicanos. ¿Y qué esperan para eso? ¿Qué esperaba el gobierno pasado? ¿Qué espera este gobierno? ¿Qué pasó 4 años? ¿Cuántas leyes complementarias mandó? Se aprobó la ley de ordenamiento territorial. ¿Y cuánto tenía la ley de ordenamiento territorial? Y se aprobaron 4 o 5, muy bien. Pero es fundamental eso. Es fundamental. Eso crea un problema extraordinario en la República Dominicana. Entonces, ciertamente, alguien me dijo que hay una ley, que hay un proyecto, pero esas son de las cosas prioritarias. Eso tiene mucho más efecto que juntar las elecciones. Porque lo de juntar las elecciones le hace daño a la municipalidad, le hace daño al ejercicio del voto del ciudadano, que es su derecho más sagrado que tiene una persona, el derecho al voto en la democracia. Pero la propiedad de toda esa tierra en manos de extranjeros, que no tienen que ser necesariamente haitianos ni vecinos, pueden ser narcotraficantes de América del Sur o donde sea. Eso es grave, absolutamente grave. Bueno. Pero ya tú sabes, ahora uno espera, pasaron 4 años y uno espera que ahora los poderes públicos se animen, porque esas son las garras fundamentales que se le da a la Constitución, y así hay muchas. Pero si no quieren enseñar la Constitución con una asignatura en el Ministerio de Educación, ya tú sabes. ¿Cuál es la razón por la que no se quiera enseñar formación constitucional en las escuelas? Si se ha hecho todo a través del proceso correcto, se ha pedido al Ministerio de Educación, se ha pedido inclusive al Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional ha impreso inclusive los libros de la Constitución, ni siquiera hay que hacer una gran inversión de parte de las escuelas para ello. Y el valor que le agregaría la formación constitucional a la educación básica del país va a repercutir de manera positiva a una gran escala. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que no se enseña en la escuela? Mira, yo debo decirte que voy a tener que mencionar algunas cosas que yo hice en el Tribunal Constitucional. Sin ningún otro ánimo que no sea recordar la verdad, porque a veces la verdad se oculta. Y a veces se quiere ocultar lo que se ha hecho. Óyeme, nosotros, con el apoyo del Pleno del Tribunal Constitucional, plenamente, valga la redundancia, firmamos 3 acuerdos con 3 ministros de Educación. ¿Con 3? Con 3. Con la maestra Josefina Pimentel,
que duró poco en el ejercicio de ese ministerio, ella estuvo a caballo entre dos gobiernos, sí, con el ministro Navarro, que fue un 6 de noviembre a las 10 de la mañana al salón del pleno del tribunal a firmar ese acuerdo. Después del ministro, Navarro, vino el ministro Fulcar. Así es. Y firmamos un acuerdo para la Cátedra de Constitución. Él cumplió con la cátedra. Pero ¿qué pasa? En el Ministerio de Educación parece ser que hay un tema de técnicos y ahora hay un tema de que el ministro no quiere que se enseñe la Constitución porque se enseña transversalmente. Óyeme, la Constitución no es un libro de segunda ni de tercera. La Constitución es la Biblia institucional de la República Dominicana, la carta de navegación, la referencia obligada de la convivencia de ciudadanas y de ciudadanos. Y debo decir, por tercera vez, que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología presentó eso a las universidades y por aclamación de pie en un salón de la madre y maestra aprobaron eso, 52 universidades y centros educativos universitarios. Y ya para finales de este año tendremos 25 universidades enseñando la Constitución, la asignatura Formación Constitucional con la obra del Tribunal Constitucional. Pero déjame decirte, eso tiene un valor extraordinario, porque Yulisa, ese libro no es para abogados, es para médicos, para odontólogos, para ingenieros químicos, industriales, administradores de empresas, economistas, educadores, para que se formen en los valores de la Constitución, que tanto lo necesita la República Dominicana. La primera universidad que inició fue Unicaribe, APEC lanza y hay un grupo de universidades. Entonces, ¿cuál es la excusa del Ministerio de Educación? Que ellos la enseñan transversalmente. Pero óyeme, la Constitución no es un pedazo de papel, como decía Lasalle, y repitió desafortunadamente Balaguer, que usted lo puede lanzar a un zafacón. No es lo mismo dar cualquier materia de eso que dan ahí, que enseñarle la Constitución a un país con una cultura autoritaria, con un déficit de formación democrática. Y la Constitución contribuye a eso porque no quiere. Y yo me reservo algo porque yo soy respetuoso de las confidencias. Pero ahí se ha faltado el respeto a todo, con esa negativa. Ahora, lo último, porque esto no es personal. Yo a esa universidad de la que proviene el ministro, yo fui cuando era el apóstol de la defensa de la Constitución, enseñando las reformas en Nagua, en esa universidad. Después una última vez me llamaron y yo no pude ir porque estaba en el Tribunal Constitucional. No sé si eso molestó a alguien. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros en el tribunal lo que queremos es que se cumpla con el mandato del artículo 63, numeral 13 de la ley. Y yo te voy a decir una cosa. Recientemente alguien, que creo fue el doctor Potentini, presidente del colegio de abogados de la República Dominicana, presentó un amparo, me parece, en el Tribunal Superior Administrativo. Y ahí, pues, refrendaron que se debe enseñar la Constitución. Pues la respuesta del ministro fue que eso no saben nada, que ellos no saben de lo que están hablando. Pues, lo que quiere decir que ni los jueces ni el Colegio de Abogados saben de lo que están hablando. Ni el Tribunal y que Constitucional. No, el Tribunal no. Y entonces dice... No, ni el Tribunal, que fue que lo pidió entonces. Bueno, pero no, el Tribunal que lo dictó, que no fue el Tribunal Constitucional, fue el Tribunal Superior Administrativo. Pero espérate. Y entonces, que él va a recurrir en amparo a esa decisión. Pero Dios mío, pero yo oigo eso y digo, ¿y en qué país vivimos nosotros? Porque eso es un mandato de la Constitución de la República. Y todo lo único que debes decir, si no te empecinas, y yo me pregunto cuáles son las razones. Porque yo he dicho que así como solo la cultura libera a los pueblos, solo la Constitución libera a los ciudadanos. Quieren ciudadanos oprimidos. Entonces yo te voy a decir, porque lo único que hay que hacer es crear esa asignatura gradualmente, formación constitucional,
formar formadores. Hay una gran cantidad de abogados del PRM que estarían felices si lo ponen como profesores de esa asignatura y de otros partidos, para decirte algo, o los maestros, que son muy dados a que le enseñen, para enseñar. Siempre hemos tenido eso, nosotros hemos formado, o tuvimos la oportunidad de formar profesores de los colegios evangélicos, que son muy activos en la enseñanza de la Constitución. Eso hay que destacarlo. Son muy activos en eso. Entonces yo te digo, a mí me da una profunda pena, porque yo veo a nuestro presidente también inspirado en mejorar la Constitución. Y entonces en su gobierno es donde más trabas le ponen a la enseñanza en el sistema educativo. Y ahora yo estoy orando, porque como ahora van a fusionar o pretenden fusionar la innovación. Ya se opusieron. Espérate, la innovación, todas esas cosas, y la tecnología y eso. Ciencia y tecnología con educación. Sí, con ciencia. Con el Ministerio de Educación, digo yo, son capaces de eliminar la enseñanza de la Constitución en las universidades. Yo estoy orando. Eso no puede ser, eso daña tanto, porque esas son de las cosas que no se ven aparentemente, pero hay gente que la va asimilando y tú no te puedes imaginar el número de personas que yo me encuentro y que me hablan de eso, y su lucha por la Constitución. La gente, los ciudadanos sienten eso, que alguien se ocupa de cuestiones que no son materiales, sino fundamentalmente espirituales y formativas. Así es. Don Milton, brevemente, no quiero que nos vayamos sin que usted nos comente qué piensa desde el conocimiento constitucional y desde el conocimiento judicial de haber trabajado con la sentencia que llamaba a la reorganización del tema migratorio del país, ahora que hay marchas. Ayer hubo una marcha aparentemente muy potenciada en medios de comunicación, donde se decía que los haitianos nacidos en República Dominicana también son dominicanos. Bueno, repitiendo mentiras. Eso da pena que todavía haya medios de comunicación, a los que yo respeto, que sean capaces de poner eso, porque deben aclarar que lo que están es buscando que se le atribuya la nacionalidad dominicana. Porque cualquier extranjero tiene derecho a pensar que merece la nacionalidad de un país que lo ha acogido. Eso no es malo. Lo que es malo es decir, siendo mentira y faltando a la verdad jurídica, que son dominicanos, cuando no son dominicanos, ni pueden serlo por el sistema jurídico de otorgamiento de la nacionalidad que existe entre Haití y la República Dominicana. Rápidamente, en Haití hay un sistema de atribución de la nacionalidad mixto, jus soli, que no nos interesa en este momento, y jus sanguinis. Todo hijo o hija de haitiano es nacido haitiano. Es haitiano. Eso está claro. En la República Dominicana, todo hijo de dominicano, de dominicana, de sangre dominicana, es dominicano, aunque nazca, como decían antes, en la Conchinchina. Así es. Y los dominicanos aman su nacionalidad. Mire, no buscan otra. Que el dominicano nace donde quiera. Pero déjame decirte una cosa, Yulisa, que tú no sabes. Mira, cuando yo me despedí del pueblo dominicano de Nueva York como cónsul general, yo les prometí que yo iba a luchar, no importa el lugar donde estuviese, por la doble nacionalidad. Porque José Francisco Peña Gómez me había dicho a mí, mira, Milton, y lo había dicho, es que los dominicanos no se dan cuenta que si ellos no adquieren la ciudadanía norteamericana, ellos no van a poder influir en los Estados Unidos. Y nosotros no podemos contar solamente con los liberales de Washington. Nosotros necesitamos que ese pueblo vaya captando posiciones de poder, legisladores, concejales, y que pueda explicar la realidad del pueblo dominicano. Dios me dio la bendición de colocarme en esa comisión que mete la doble nacionalidad en la reforma del 14 de agosto de 1994. Entonces, los dominicanos quieren su nacionalidad. A ese pobre pueblo, con una clase y una élite gobernante desastrosa que no se ocupa de ellos, que no quiere que ellos sean haitianos, porque no le dan documentación, no le facilitan la vida para que tengan su propia identidad nacional, que ese es un derecho. Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, pero no a la nacionalidad que uno quiera. No,
a la que el Estado soberano decida a través de sus mecanismos. Porque Milton François, mi hijo médico, nació en París, pero yo era embajador en Francia, y entonces los hijos de embajadores acreditados en ese país no son franceses, tienen la nacionalidad de su padre y de su madre. Entonces, eso es una regla aquí también, pero aquí se dice que tampoco son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito. Extranjero en tránsito, definido por la Suprema Corte de Justicia y la Corte de Casación, la última sentencia de 2005, donde dijo que efectivamente dominicano, extranjero en tránsito es aquel que no tiene residencia legal, pero la Constitución del 2010 le agregó o hijos de residentes ilegales para cerrar todavía, como decían, fermer la boucle, como dicen los franceses, cerrar todavía el espacio. Entonces, cuando tú tienes jus sanguinis, yo lo he explicado, pero hay gente que, y sobre todo los fanáticos pro-haitianos que tenemos en la República Dominicana, que la gran mayoría es por sentimientos nobles de solidaridad humana, no se dan cuenta que solamente la nacionalidad la puede atribuir un Estado soberano. Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Y la gente, cuando yo lo explico, lo ve claro. Yo le digo, mire, si un haitiano tiene una hija o un hijo con una dominicana, ese muchacho, ese niño, ese hijo, es haitiano por el papá, el jus sanguinis, y es dominicano por la mamá, el jus sanguinis, no es apátrida. Si una dominicana tiene un hijo con un haitiano, el muchacho es haitiano por el papá y dominicano por la mamá. ¿Dónde hay apatridia? Tiene dos nacionalidades. Ahora, cuando dos haitianos en tránsito, quiere decir que no son residentes legales, o ilegales, como se le agregó sin documento en la Constitución del 2010, tienen hijos, son haitianos, no son apátridas, porque su padre y su madre le transmiten la nacionalidad haitiana. Eso fue una perversidad de las ONG y los organismos que se prestaron a acusar al tribunal que le estaba quitando una nacionalidad que no tenía. Yulisa, ¿tú te acuerdas que el presidente Medina recibió un grupo y dijo lo apenado que él se sentía? Y después yo no sé quién lo convenció y fue a La Habana y dijo que a nadie se le puede quitar lo que nunca ha tenido, porque nunca han tenido la nacionalidad dominicana. Mira la manipulación de esas ONG financiadas por gente que lo que quiere es unificar la isla, la teoría fusionista. Y Juan Pablo Duarte lo dijo. Y Juan Pablo Duarte admiraba al pueblo haitiano. Como hay que admirarlo, un pueblo trabajador y bueno, que ha sido sometido a unos gobernantes, que óyeme, que eso es un desastre, porque lo primero que no lo quieren son allá el Estado, que no le da la documentación. No, y que los expulsan, mantienen el país en un caos. Óyeme, entonces yo creo que eso de la sentencia lo que hizo fue obligar al Estado Dominicano a que empezara el proceso de regularización, porque la ley de migración es del 15 de agosto del 2004, y el tribunal llega en el 2011 y la sentencia es en el 2013. ¿Y qué dice el tribunal? Bueno, no, que eso hay que regularizarlo. 2000, espérate, pero déjame decirte que finalmente esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo tú regularizas gente sin documentación? Eso es un delito. Sí. Eso es gravísimo, que tú le acredites al Estado una identidad violando el registro de identidad dominicano a una persona que no tiene documento. Entonces, claro, se gastaron 1.500, 2.000, hablan hasta de 2.500 millones de pesos y la montaña alumbró un bigañuelo. Porque si no tienen documento, óyeme, ¿cómo tú dices ese fulano de tal? Claro. Pero tú sabes lo grave que es. Entonces todavía están diciendo que el tribunal le quitó. ¿Qué es lo que le quitó? El tribunal no le quitó a nadie. Todo lo contrario. Déjame decirte una cosa. El tribunal realizó 2 simposios, uno aquí y uno en la Complutense de Madrid.
Los más grandes profesores, mira, la Complutense es una universidad de izquierda, no es una universidad de derecha. Y esos gallos dicen que ese es el símbolo más grande de la sentencia 168 de lo que deben de hacer los estados. Entonces, claro, aquí una manipulación interesada porque es financiada del extranjero. Quieren desacreditar al Estado Dominicano. Ahora, aquí hay muchas complicidades internas, porque yo siempre digo que las parturientas no vienen a pie desde la frontera, la traen. No y manera. hay cómplices, Claro. y cómplices poderosos, como una serie de diabluras que hacen aquí. Entonces después se están rasgando las vestiduras. No, aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley de migración, no hay que atropellar, cumplir la ley de obligación de migración, cumplir todas las leyes, cumplir la Constitución de la República. Si nosotros no lo hacemos, van a tratar de desconsiderar un hombre que tiene una sensibilidad humana tan grande como el presidente Abinader. Eso es vergonzoso, es un acto de bandidaje político el que hicieron ahí, tratando de chantajear al presidente de la República, que ellos saben que es más dominicano que el agua que nosotros tomamos aquí, normalmente, la de fabricación nacional. Así es. Gracias, don Milton. Qué gusto tenerlo siempre aquí. Nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Deberíamos traerlo semanal. Ya volveré. Bueno, tiene Bueno, la está bien, prerrogativa. tendré mi comentario semanal en algún tiempo, déjame Bueno, todavía esto es arreglar vivo. alguna cosa. Gracias, don Milton Rey Guevara, que ha estado con nosotros el día de hoy hablando de muchos temas que necesitan ser aclarados en el país.